El aire, denso y perfumado a jazmín y dinero viejo, se enroscaba en el suntuoso vestíbulo de la Mansión de la Cruz en Marbella, un palacio de cristal y mármol que se alzaba sobre los acantilados, desafiando al Mediterráneo. Aurora de la Cruz, a sus 25 años, era una pieza más del exquisito decorado. Su vestido de seda pura, un diseño de alta costura que se ajustaba a su figura esbelta, era una jaula dorada, un símbolo de la opulencia que la asfixiaba. Sus cabellos, de un castaño oscuro, que caía en cascada por su espalda, parecían absorber la poca luz que se atrevía a entrar en aquel bastión de control. En su cuello, casi imperceptible, colgaba un pequeño medallón de plata, un relicario antiguo con un grabado casi ilegible, su único tesoro, un regalo de su madre antes de fallecer y que nunca se quitaba. Los ojos de Aurora, grandes y de un verde esmeralda profundo, irradiaban una inteligencia vivaz, pero también una tristeza velada, el reflejo de una vida marcada por la omnipresente mano de su padre. Don Eduardo de la Cruz, un magnate naviero de 50 y tantos, de rostro cincelado por el poder y la intransigencia, era el arquitecto de su prisión. Él no solo poseía barcos y fortuna, sino también el destino de su única hija, a quien adoraba y controlaba con una asfixiante obsesión. Cada decisión de Aurora, desde el color de su ropa hasta la elección de sus amistades, pasaba por el filtro de su aprobación. Había sido educada en los mejores colegios privados, aprendiendo modales, idiomas, arte, todo lo necesario para ser la perfecta heredera, la esposa ideal para el socio adecuado. Pero lo que realmente anhelaba era la libertad, un concepto tan ajeno a su vida como el aire sin el perfume de jazmín. La muerte de su madre, 10 años atrás, había intensificado la vigilancia de don Eduardo. Él, un hombre de hierro que rara vez mostraba emoción, había desarrollado una paranoia obsesiva por la seguridad de Aurora, convencido de que el mundo exterior era un nido de peligros de los que debía protegerla. Su amor era una cadena invisible, forjada con buenas intenciones y un miedo profundo a la pérdida. La soledad de Aurora era un eco constante en las interminables habitaciones de la mansión. Los sirvientes, como sombras discretas, se movían a su alrededor sin hacer contacto visual, figuras sin rostro en un mundo de cristal. Su única compañía real eran los libros prohibidos que leía a escondidas, novelas de aventuras y romances que la transportaban a mundos lejanos y, sobre todo, a la idea de una vida vivida sin cadenas. La lectura era su única válvula de escape, su secreto refugio. En su primer largo monólogo interno del día, mientras observaba el mar agitado desde su balcón, Aurora sentía la presión del futuro. Otro día, otra jaula dorada, el olor a salinidad y humedad del mar, tan libre, tan salvaje, y yo aquí, atrapada como un pájaro exótico en una vitrina. ¿Hasta cuándo? Papá dice que es por mi bien, que el mundo ahí fuera es peligroso. Pero la verdadera cárcel está aquí, en el silencio de estos pasillos, en la mirada juzgadora de los retratos de mis ancestros, en cada decisión que se toma por mí. Me está preparando para el matrimonio con Rodrigo, su socio, un hombre tan frío como él, tan preocupado por las apariencias. No puedo respirar. Necesito escapar. Necesito sentir el sol en mi piel, la arena bajo mis pies, sin un guardaespaldas pisándome los talones, sin el miedo a ser juzgada. Mi madre, ella habría entendido, ella me habría ayudado. El medallón que me dejó es el único recordatorio de que hubo una vida antes de esto, una vida con libertad. Siento su peso en mi pecho, un ancla y una promesa. Estoy cansada de ser una muñeca, un símbolo. Quiero ser yo. Aunque no sé quién es yo, sin todas estas cadenas. Esta noche es mi única oportunidad. En contraste con la opulencia asfixiante de la Mansión de la Cruz, a solo unos kilómetros de distancia, en una pequeña cala de la costa andaluza, en el humilde pueblo de Estepona,
El mundo respiraba con el aroma salino del mar y la autenticidad de la lucha diaria. Allí vivía la familia Martín. Su casa, una estructura modesta y encalada, se aferraba a la ladera rocosa como un nido de gaviotas. Mateo Martín, el patriarca, un hombre de rostro curtido por el sol y el viento, con manos nudosas que contaban historias de redes y peces, era el corazón de la familia. Su esposa, Elena, con su sonrisa amable y sus ojos sabios, tejía redes mientras cuidaba de la casa. Y su hijo, Miguel, de 28 años, era la viva imagen de su padre. Fuerte, trabajador, con una mirada clara y un alma tan noble como el mar que les daba de comer. Su mundo era simple, pero rico en amor y valores. El aroma del pescado fresco, del pan casero, de la brisa marina, llenaba su hogar. No había lujos, pero sí una abundancia de risas, de solidaridad, de una vida vivida con dignidad. Esa mañana, Miguel, con los pies descalzos sobre la arena húmeda, acababa de regresar de la pesca nocturna. Su bote, la Aurora, balanceándose suavemente en el muelle. A pesar del cansancio, su rostro mostraba la satisfacción del trabajo bien hecho. Su captura no había sido abundante, pero suficiente para alimentar a su familia y quizás vender un poco en el mercado local. Al acercarse a su casa, vio a la anciana Inés, su vecina, luchando por cargar un cubo de agua desde la fuente. Sin dudarlo, Miguel dejó su cesta de pescado y corrió a ayudarla, levantando el cubo con facilidad. «Deja que te ayude, abuela Inés. Es demasiado pesado para ti». La anciana le sonrió, sus ojos arrugados brillando de gratitud. «Eres un buen muchacho, Miguel. Tu corazón es tan grande como el mar». Miguel solo sonrió, su rostro un reflejo de su alma sencilla y bondadosa. Compartir lo poco que tenían, ayudar al prójimo, era tan natural para ellos como respirar. Era la esencia de su existencia. El incitado incidente, el punto de colisión de estos dos mundos, ocurrió esa misma noche. La mansión de la Cruz estaba inmersa en la preparación de una opulenta fiesta de compromiso para Aurora con Rodrigo, el socio de don Eduardo. Cientos de invitados, un festín de alta cocina, música clásica en vivo. Era la oportunidad perfecta. Mientras el caos de la preparación absorbía la atención de todos, Aurora, con el medallón de plata apretado en su mano, ejecutó su plan. Se deslizó por los pasillos poco vigilados, vestida con un sencillo camisón que se confundía con la noche, evitando las miradas de los sirvientes que apenas la veían. Su corazón latía con una mezcla de terror y una euforia salvaje. El olor a flores exóticas y a champán caro se mezclaba con el aroma a sal que venía del mar. Llegó al acantilado, donde sabía que las olas rompían con más fuerza. Se despojó de su camisón, revelando un bañador debajo, y lanzó al mar un maniquí vestido con uno de sus vestidos caros, dejando algunas pertenencias personales para simular un accidente. Luego, se sumergió en la oscuridad del Mediterráneo, nadando con desesperación hacia la costa, dejando atrás la vida que la asfixiaba. La corriente era fuerte, y el mar, que había idealizado como su libertad, se mostraba ahora como una fuerza implacable. La fría inmensidad del agua la envolvió, y por un momento, el miedo de verdad, un miedo a la muerte real, y no solo a la muerte de su espíritu, la paralizó. Luchó contra las olas, sus pulmones ardiendo, sus músculos agotados. Una roca invisible la golpeó. El dolor agudo la obligó a soltar un grito silencioso. La cabeza le dio vueltas, y por un instante, la línea entre la realidad y su actuación se difuminó. La amnesia. Tenía que fingir amnesia. Miguel, que esa noche había salido a la orilla buscando conchas para su madre, vio algo arrastrado por la marea. Un bulto oscuro en la arena mojada. Se acercó con cautela. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era el único acompañamiento. La luz de la luna, plateada y etérea, iluminó el rostro pálido de una joven, su cabello oscuro pegado a la frente, sus labios azulados.
Vestía un bañador de alta costura, extrañamente lujoso para la simplicidad de la playa, y en su cuello un pequeño medallón de plata brillaba tenuemente. No respiraba. Miguel, sin dudarlo, se arrodilló, su corazón latiendo con fuerza. El olor a sal, a algas marinas y a la frescura de la piel mojada llenó sus fosas nasales. Su mano áspera y curtida rozó la piel suave y fría de la joven. Era una sirena varada. La levantó con cuidado, su cuerpo ligero y frágil en sus brazos. Su pulso, débil, pero presente. La llevó a su casa, corriendo por la arena húmeda, sus pasos pesados pero decididos. En la casa de los Martín, la luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras danzarinas sobre las paredes. Elena y Mateo Martín, despertados por los gritos de su hijo, se apresuraron a ayudar. La joven fue colocada en la cama de Miguel, envuelta en mantas de lana áspera pero cálida. Elena frotó sus manos y pies, mientras Mateo preparaba una infusión caliente. Miguel la observaba, su mirada fija en el rostro de ella, en el pequeño medallón que contrastaba con su piel pálida. Sus ojos se abrieron lentamente. Miró a Elena, a Mateo, a Miguel, con una expresión de desconcierto, de miedo, de una confusión total. Sus labios temblaron. ¿Quién soy? Su voz era un susurro ronco, casi inaudible. La actuación era perfecta, un disfraz que la protegía, pero también una barrera que la separaba del mundo real. El corazón de Miguel se encogió. Era una criatura perdida, un alma sin memoria. «Estás a salvo, hija», dijo Elena, su voz suave y tranquilizadora. «Te encontramos en la playa. No te preocupes, estás en casa. ¿Recuerdas tu nombre? ¿De dónde vienes?» Aurora la miró. Negó con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza convincente. «No, no recuerdo nada». La mentira, pesada y liberadora, se instaló entre ellos. Un nuevo comienzo, un nuevo nombre, una nueva vida. ¿Pero a qué precio? La joven rica había desaparecido, y en su lugar había nacido un enigma en el humilde hogar de pescadores. Los días se transformaron en semanas. Aurora, a quien la familia Martín decidió llamar Marina provisionalmente, se adaptó con una velocidad asombrosa a la vida sencilla del pueblo pesquero. La mentira de la amnesia era un peso constante, una segunda piel que llevaba con maestría, pero cada día se sentía más como parte de ella. Observaba cada detalle, cada gesto, cada conversación, aprendiendo los ritmos de un mundo que le era completamente ajeno. La casa de los Martín, pequeña y ruidosa, olía a salitre, a pescado fresco, a jabón de Marsella y a la inconfundible fragancia del guiso casero que Elena preparaba cada día. Era un contraste brutal con el aroma a jazmín y al lujo de su mansión. Pero aquí, en esta humildad, había una calidez que su hogar nunca había tenido. La primera vez que Marina intentó ayudar a Elena a remendar una red de pesca, sus dedos, acostumbrados a la suavidad de la seda y el tacto del piano, se sintieron torpes y doloridos. La fibra áspera le irritaba la piel, pero la paciencia de Elena, sus manos nudosas guiando las suyas y la risa contagiosa de Miguel al ver su torpeza, la hicieron persistir. Cada pequeña tarea, desde cocinar hasta limpiar la casa, era un desafío, una lección de vida. Aprendió a apreciar el sabor de un simple pescado asado, la dulzura de las frutas frescas del mercado local, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, una melodía constante que marcaba el paso del tiempo. A medida que Marina se integraba en la vida de los Martín, la culpa por su engaño comenzaba a roerla por dentro. Se sentía como una impostora, una actriz en una obra que no terminaba nunca. Los Martín la habían acogido sin preguntar, con una bondad que la desarmaba, ofreciéndole su hogar, su comida, su amor incondicional. ¿Cómo podía traicionar tanta generosidad? En su primer monólogo interno, mientras observaba a Miguel reparar su bote en el muelle, el sol tiñendo el mar de oro líquido,
Marina se debatía con sus emociones. Son tan buenos, tan puros. Me han dado un hogar, una familia que nunca tuve, ni siquiera en mi propia casa. Y yo les miento cada día, cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento, cada momento de afecto. Es una daga que se clava en mi conciencia. Soy una farsante, una cobarde que huyó de su prisión para construir otra, hecha de engaños. El olor a mar es tan fuerte, tan liberador, pero el peso de mi mentira me asfixia. No soy Marina, soy Aurora. Una Aurora que no sabe cómo ser libre sin destruir todo lo que toca. Miguel, él es tan diferente a Rodrigo, tan real. Su piel huele a sal y a esfuerzo, no a perfume caro. Sus manos son fuertes y honestas. ¿Merece él mi engaño? ¿Merezco yo su bondad? No. Esta mentira. ¿Hasta cuándo podré mantenerla? El medallón que llevo, mi único vínculo con mi pasado, ahora se siente como un grillete. Un recordatorio constante de quién soy realmente y de quién pretendo ser. La relación entre Marina y Miguel fue floreciendo de forma natural, como las flores silvestres que crecen en los acantilados. Él la trataba con una ternura y un respeto que ella nunca había conocido. Le enseñó a diferenciar los tipos de redes, a reconocer las nubes que anunciaban tormenta, a sentir el pulso del mar. Ella, a cambio, le leía pasajes de los libros que había encontrado en la pequeña biblioteca del pueblo, y le hablaba de mundos que él solo había imaginado. Paseaban por la orilla al atardecer. El sonido de las olas rompiendo en la arena era el único testigo de sus conversaciones. Sus miradas se cruzaban llenas de una atracción innegable, de una conexión que iba más allá de las palabras. Miguel se sentía intrigado por su misterio, por la mezcla de fragilidad y fuerza en sus ojos. Ella, por su parte, se sentía atraída por su bondad, su sencillez, su autenticidad. Sin embargo, en el pueblo, la llegada de Marina no pasó desapercibida. Carmen, una joven morena, de ojos vivaces y sonrisa fácil, la hija del dueño de la taberna local, había estado enamorada de Miguel desde la infancia. Había esperado pacientemente que él la viera de otra manera, que sus miradas se posaran en ella. La llegada de Marina, tan misteriosa, tan diferente, fue una amenaza directa a sus esperanzas. Carmen observaba a Marina con una mezcla de celos y una creciente sospecha. Notaba los pequeños detalles que no encajaban. La forma en que Marina, a pesar de su supuesta amnesia, sostenía los cubiertos con una delicadeza inusual, la extraña elegancia con la que se movía, el brillo de sus ojos cuando se hablaba de temas que, para una chica de pueblo, serían ajenos. Carmen sentía que había algo oculto, una verdad que Marina se negaba a revelar. Esta incipiente rivalidad, esta creciente sospecha, se convirtió en el B-plot, tejiendo una red de tensión que amenazaba la frágil paz de Marina. Un día, mientras ayudaba a Elena a clasificar el pescado, Marina, con una distracción momentánea, dejó caer el pequeño medallón de plata. Carmen, que pasaba por allí, lo vio. Se acercó y lo recogió, sus ojos fijos en el grabado casi ilegible. «Qué bonito medallón, Marina. ¿Lo tenías cuando llegaste? ¿No te trae ningún recuerdo?» Marina sintió un escalofrío. «No, Carmen, no recuerdo nada». Carmen le devolvió el medallón, pero su mirada se detuvo en el tenue brillo del oro blanco que asomaba bajo el grabado. Un material demasiado fino para ser una joya de pueblo. El medallón, ese objeto simbólico, se convirtió en una amenaza, un posible eslabón con su pasado, una prueba de su engaño. En su segundo monólogo interno, en la soledad de su pequeña habitación, Marina sintió el peso de la sospecha de Carmen y la creciente amenaza de su pasado. «El medallón. Soy una estúpida. Debí habérmelo quitado. Carmen es lista, demasiado lista. Sus ojos me escudriñan buscando la verdad. Siento que el tiempo se agota. Papá, ¿me estará buscando?» El miedo me paraliza, el mismo miedo que me hizo huir.
pero ahora multiplicado por el miedo a perder a esta gente. Miguel. Su risa, el tacto de su mano cuando me ayuda a recoger las redes. No puedo imaginar mi vida sin ellos. Pero ¿cómo puedo construir una vida sobre una mentira tan grande? Cada día que pasa, la verdad se vuelve más pesada, más difícil de pronunciar. Soy una cobarde. Huí de una prisión, solo para construir otra, hecha de engaños, y he arrastrado a esta gente a mi mentira. No merezco su bondad, su amor. ¿Qué pasará cuando lo sepan? Me odiarán, me despreciarán, y volveré a estar sola, más sola que nunca. El medallón es un peso en mi cuello, un ancla que me ata a un pasado que quiero olvidar, pero que no puedo negar. La frágil paz de Marina se estaba desmoronando, el eco de su pasado resonando cada vez con más fuerza en la tranquila bahía de Estepona. La presión de don Eduardo de la Cruz, un torbellino de recursos y desesperación, comenzaba ya a sentirse incluso en el remoto pueblo pesquero. Sus investigadores privados, una horda de hombres discretos pero implacables, peinaban la costa andaluza, mostrando fotografías de Aurora a cada alma viviente. La recompensa por información, de una magnitud astronómica, era un tentador veneno que se extendía entre la gente. En el pueblo, los rumores sobre la chica con amnesia de la familia Martín se mezclaban con el eco de la búsqueda de la hija del magnate. Carmen, la rival de Miguel, con su intuición agudizada por los celos, se había convertido en una sombra, observando cada movimiento de Marina, buscando la pieza que faltaba en el rompecabezas. Un día, mientras Marina paseaba por el mercado, vio a uno de esos hombres, impecablemente vestido y con una mirada fría, mostrando su fotografía a un pescador. Su corazón se encogió. La imagen, un retrato pulido de Aurora, la joven rica, contrastaba brutalmente con su apariencia actual. Se dio la vuelta rápidamente, ocultando su rostro, su corazón latiendo a 1000 por hora. La amenaza era real. La jaula se estaba cerrando de nuevo. Esa misma tarde, mientras ayudaba a Miguel a limpiar el pescado, Carmen se acercó a ellos, con una sonrisa forzada en sus labios. Marina, querida, te pareces tanto a una chica que vi en un cartel, ¿sabes? Una tal Aurora de la Cruz, la hija de un señor muy importante, desaparecida. Es idéntica a ti. ¿No te dice nada ese nombre? ¿Aurora de la Cruz? Sus ojos entrecerrados evaluaban la reacción de Marina. El mundo de Marina se detuvo. El olor a pescado, la brisa marina, el sonido de las gaviotas, todo se desvaneció. Su rostro, pálido, se volvió transparente. Sus manos, que sostenían un cuchillo afilado, temblaron, y por un instante temió que la verdad brotara de sus labios sin control. No, no sé de qué hablas, Carmen, logró susurrar, su voz apenas un hilo. Miguel, que había estado escuchando, se giró hacia Carmen, su rostro frunciendo el ceño. Carmen, ¿qué dices? Es una tontería. Marina no recuerda nada. No es justo que la molestes así. Carmen alzó los hombros. Solo pregunto, Miguel. Es mucha coincidencia, ¿no crees? Una chica sin memoria, que llega de la nada, con joyas caras, y se parece a la hija perdida de un magnate. Demasiadas casualidades para mi gusto. La semilla de la duda estaba sembrada. Miguel la miró, una sombra de inquietud cruzando sus ojos. El conflicto principal, la amenaza de su padre, se cernía sobre ella. Pero el B-plot, la relación con Miguel y la sospecha de Carmen, alcanzó su punto culminante. Esa noche, en la playa, bajo el manto estrellado, Miguel se confesó. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla era el único testigo de sus palabras. Marina, comenzó Miguel, su voz ronca de emoción, sus ojos fijos en los de ella. Sé que no recuerdas quién eres, de dónde vienes, pero para mí, eres todo lo que necesito. Eres luz. Mi corazón te eligió desde el momento en que te encontré. Te amo, Marina. ¿Puedes
¿puedes sentir algo por mí? ¿Podrías quedarte aquí, con nosotros, para siempre? El amor, la promesa de una vida sencilla, auténtica, llena de cariño, era todo lo que había anhelado, todo lo que le había negado su vida anterior, pero se basaba en una mentira. La mano de Miguel buscó la suya, el tacto de su piel áspera y cálida, enviando un escalofrío por su brazo. Ella lo amaba, lo sabía. Pero ¿cómo podía aceptar ese amor, construir un futuro, sobre la base de una amnesia fingida? La culpa la ahogaba. Sentía que el medallón en su cuello se quemaba, un peso insoportable que la ataba a su engaño. La noche oscura del alma de Aurora se cernió sobre ella con una ferocidad brutal. Se sentía atrapada, de nuevo, pero esta vez la prisión era de su propia creación. No había escapado realmente de su padre, solo había cambiado una jaula por otra, hecha de mentiras y el miedo a perder el amor que había encontrado. Se sentó en la pequeña cama de su habitación, el silencio de la noche roto, solo por el lejano sonido de las olas. La luz de la luna se filtraba por la ventana, revelando las paredes encaladas, la ropa humilde tendida en una silla. No era lujo, pero era hogar. Y ahora estaba a punto de perderlo todo. En su largo y desesperado monólogo interno, las lágrimas brotaron libremente. Soy una cobarde, eso es lo que soy. Huí, y para sobrevivir, construí esta red de engaños. Pero la red no me atrapó a mí, atrapó a Miguel, atrapó a Elena y Mateo. Los ha envuelto en mi mentira. ¿Cómo puedo aceptar el amor de Miguel si no soy honesta con él? ¿Cómo puedo dejar que me ame si no conoce a la verdadera Aurora? La Aurora que fue humillada, que fue controlada, que fue una princesa sin reino, sin voz. Y ahora soy una princesa que ha usurpado una vida, una impostora en un mundo que me ha dado lo que mi propio mundo me negó. La verdad. La verdad es un monstruo que me persigue, y si la revelo, lo perderé todo. Perderé el amor de Miguel. Perderé a esta familia. Perderé la libertad que encontré. Volveré a ser la muñeca de papá, la heredera sin alma, o peor, una paria, una fugitiva que mintió para sobrevivir. Pero si no lo hago, si sigo con esta farsa, me perderé a mí misma. ¿De qué sirve la libertad si no puedo ser auténtica? ¿De qué sirve el amor si está construido sobre una mentira? El medallón quema en mi piel, el grabado, tan borroso. Era mi escape. Ahora es mi sentencia. La libertad que anhelaba no era la de escapar de mi padre. Era la de ser yo misma, con todas mis verdades y mis cicatrices. Y eso significa perderlo todo, para quizás recuperarlo de una manera que nunca imaginé. No hay vuelta atrás. Esto es el fin de Marina, y el principio de Aurora, o el fin de ambas. El peso de la decisión la ahogaba. La presión del tiempo se sentía como un nudo en su estómago. Las luces de los barcos pesqueros en el horizonte parecían burlarse de su desesperación, pequeños destellos de esperanza en un mar de incertidumbre. La elección era insoportable, pero el amanecer traería consigo la necesidad de una decisión. Y Aurora, por fin, estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar el precio. El amanecer trajo consigo una claridad brutal, pero también una resolución férrea en el corazón de Aurora. La mentira se había vuelto insostenible, el peso de la traición asfixiante. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia una libertad genuina. No podía construir una vida sobre un engaño, no con la familia que la había acogido con tanto amor, ni con el hombre que le había entregado su corazón. La decisión final fue tomada esa misma mañana. Con el sol apenas asomándose sobre el mar, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Aurora se acercó a la casa de los Martín, donde Miguel ya preparaba su bote para la pesca, y Elena y Mateo tomaban su café matutino. El olor a café recién molido y a la brisa salina llenaba el aire. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, aunque un susurro al principio,
resonó con una fuerza que sorprendió a la familia. Miguel, Elena, Mateo. Necesito hablar con ustedes. Necesito contarles la verdad. La amnesia no es real. La declaración golpeó a la familia Martín como una ola inesperada. Miguel dejó caer una de las redes que estaba reparando. Su rostro se volvió pálido. Elena llevó una mano a su boca. Sus ojos, antes amables, ahora llenos de una mezcla de shock y dolor. Mateo, el patriarca, se quedó inmóvil, su taza de café a medio camino de sus labios. El silencio se volvió denso, roto solo por el distante sonido de las gaviotas. Aurora, sintiendo el peso de sus miradas, continuó, las lágrimas brotando libremente. Mi nombre real es Aurora de la Cruz. Vengo de una familia muy rica de Marbella. Mi padre es don Eduardo de la Cruz, un magnate naviero. Fingí mi amnesia para escapar de él, de una vida que me asfixiaba, de un matrimonio arreglado. Y me encontré con ustedes. Ustedes me dieron un hogar, me dieron amor, me dieron una vida que nunca tuve. Y yo los engañé. Lo siento tanto. La verdad, cruda y dolorosa, llenó el pequeño salón. El rostro de Miguel era un mosaico de emociones. Incredulidad, dolor, traición. ¿Aurora de la Cruz? ¿La heredera? ¿La que salió en todos los periódicos como desaparecida? ¿Todo este tiempo nos mentiste? Su voz era ronca, cargada de una profunda herida. Elena, con sus ojos llenos de lágrimas, se levantó y se acercó a Aurora. ¿Por qué, hija? ¿Por qué no confiaste en nosotros? ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Mateo, el más tranquilo, solo la miraba, sus ojos sabios escudriñando su alma. La confrontación principal, la verdadera catarsis, se desató en ese momento. Los sonidos del pueblo, el olor a salitre, la luz del amanecer, todo se volvió borroso para Aurora. Solo existía la reacción de la familia que amaba, la verdad que había liberado, y el inevitable enfrentamiento con su pasado. En ese instante, una figura apareció en la puerta. Carmen. Su rostro, iluminado por el triunfo, se ensanchó en una sonrisa cruel. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Es ella! ¡La rica! ¡La mentirosa! Su voz rasgó el aire, resonando en el silencio tenso. Carmen había seguido a Aurora, esperando el momento de la revelación, para poder denunciarla y ganar la recompensa, o al menos la atención de Miguel. Detrás de Carmen, dos figuras se hicieron visibles. Hombres de traje oscuro, sus ojos como los de halcones, los investigadores de don Eduardo. Y luego, el propio don Eduardo de la Cruz, su figura imponente, su rostro endurecido por la preocupación y el poder. Su mirada se clavó en Aurora. Sus ojos se abrieron de golpe al verla allí, en la humilde casa de pescadores, con el cabello despeinado y la ropa sencilla. ¡Aurora! ¡Por fin! Su voz era un grito de alivio y furia, una mezcla explosiva que llenó el espacio. Se abalanzó sobre ella, intentando sujetarla. «Te he buscado por todas partes. ¿Cómo pudiste hacer esto? Mira dónde has terminado». «¡Con esta gente!». Sus palabras eran un veneno, desprecio disfrazado de preocupación. Miguel, reaccionando por instinto, se interpuso entre Aurora y su padre. «No le hable así, señor. Ella es nuestra familia». Don Eduardo lo miró con desdén. «¿Su familia? Ella es mi hija, una de la Cruz. Y no tiene nada que ver con gente como ustedes». Aurora, con una fuerza que no sabía que poseía, se soltó de su padre y se puso frente a Miguel, protegiéndolo con su cuerpo. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con una furia justa, una dignidad inquebrantable. «No, padre, ellos son mi familia. Ellos me dieron lo que tú nunca me diste. Amor, libertad, respeto. Tú me tenías prisionera. Me ibas a obligar a casarme con Rodrigo. ¡Me ahogabas!». Su voz resonó en la pequeña casa. Su aliento era agitado, pero sus palabras eran como cuchillas, cortando el aire.
Don Eduardo, choqueado por la confrontación directa de su hija, se tambaleó. «No sabes lo que dices, Aurora. Todo lo hice por tu bien, por tu seguridad. Tu madre habría querido que estuvieras a salvo». La mención de su madre, un eco de su pasado, le dio a Aurora una punzada de dolor y una nueva fuerza. Sacó el pequeño medallón de plata de su cuello, el objeto simbólico que siempre había llevado. Se lo entregó a su padre. «Mi madre, ella quería que yo fuera libre, no una esclava de tu miedo. Ella lo sabía. Por eso me dio esto». Don Eduardo tomó el medallón. Su rostro se descompuso al ver el grabado casi ilegible. Él mismo le había dado ese medallón a su esposa, un regalo de su bisabuela. En la parte trasera, apenas visible, había una pequeña inscripción: «Libertad en la verdad». Una frase que su esposa, una mujer de espíritu indomable, siempre había repetido. Era un mensaje oculto, una promesa de libertad que ella le había dejado a Aurora. La verdad se reveló por completo en ese instante. Don Eduardo, en su desesperación por controlar a Aurora, le había ocultado no solo la existencia de ese mensaje, sino también el verdadero espíritu de su madre, una mujer que había defendido la libertad por encima de todo, y que había muerto, no por un accidente, sino por una enfermedad terminal que él, en su dolor, había usado como excusa para encerrar a Aurora en una burbuja de seguridad, pero en realidad de control. Él mismo había destruido la única carta que su esposa le había dejado a Aurora antes de morir, una carta que hablaba de la importancia de la libertad y de seguir el propio corazón, no las expectativas. La confrontación fue brutal, una liberación para Aurora, una revelación devastadora para su padre, y un shock para la familia Martín. La verdad, aunque dolorosa, había liberado a Aurora de las cadenas de su pasado, y había desnudado a su padre, revelando su propia debilidad y miedo. La catarsis era total. El aire olía a sal, a miedo, a la verdad liberada. El silencio que siguió fue el eco de un mundo que había cambiado para siempre. La confrontación con Aurora y la revelación del mensaje de su esposa, en el medallón, golpearon a don Eduardo de la Cruz con la fuerza de un tsunami. Su figura, antes imponente, se encogió. La verdad sobre la muerte de su esposa, una enfermedad incurable que él había manejado con un secretismo obsesivo por su propia incapacidad de aceptar la pérdida, y la subsiguiente reclusión de Aurora, se revelaron no como actos de protección, sino de un control tóxico nacido del miedo. Su imperio financiero, una fortaleza de poder, se tambaleó bajo el peso de su quiebra personal. La prensa, que había cubierto la desaparición de Aurora con sensacionalismo, ahora se hacía eco de la confrontación familiar, desnudando la frágil fachada de la familia de la Cruz. Don Eduardo sufrió un ataque de salud, una manifestación física de su colapso emocional. Fue ingresado de urgencia y durante semanas la vida de Aurora estuvo marcada por la incertidumbre de su condición y el peso de su propia libertad recién adquirida. La familia Martín, aunque herida por el engaño de Aurora, reaccionó con la nobleza que los caracterizaba. Elena, con el corazón roto por la mentira, fue la primera en ofrecer un abrazo. «Hija», dijo, las lágrimas surcando sus mejillas, «no importa de dónde vengas, lo que importa es el corazón que has mostrado aquí. Te equivocaste al mentir, sí, pero te amamos. Y eso es lo único que cuenta». Mateo, el patriarca, con su sabiduría silenciosa, asintió. «Todos cometemos errores, Aurora. Lo importante es aprender de ellos». Miguel, el más dolido, se mantuvo distante al principio. La traición había sido profunda, pero el amor que sentía por Marina, por Aurora, era más fuerte que la herida. Después de varios días de silencio, en una noche estrellada en la playa, Miguel la encontró. «Me dolió, Aurora». Su voz era un susurro en la oscuridad. «Saber que me mentiste, pero entiendo por qué lo hiciste, y sé que la mujer que conocí, la que se preocupó por nosotros, la que me hizo reír,
esa eres tú, con o sin amnesia. Te amo, y si quieres quedarte, este sigue siendo tu hogar. El abrazo fue un torbellino de alivio y perdón, un compromiso de reconstruir su relación sobre la base de la verdad y la confianza. Carmen, la rival, desilusionada por el fracaso de su plan y el rechazo de Miguel, finalmente aceptó su derrota. El amor no se fuerza, y la autenticidad de Aurora, a pesar de sus errores, era innegable. Con el tiempo, Carmen encontró su propio camino, quizás aprendiendo una lección sobre la envidia y la justicia. Aurora, ahora libre de las cadenas de su pasado y de su mentira, decidió abrazar por completo su nueva vida. Rechazó la fortuna de su padre, o al menos la controló para un propósito diferente. Usó sus conocimientos de administración y finanzas, combinados con los valores de la humildad y la solidaridad que había aprendido de los Martín. Con la ayuda de Miguel y la sabiduría de Elena y Mateo, fundó una cooperativa pesquera en Estepona, modernizando sus métodos, mejorando las condiciones de vida de los pescadores locales y garantizando un comercio justo. La cooperativa, que llamó Mar de Libertad, se convirtió en un modelo de desarrollo sostenible y comunitario, un faro de esperanza para la región. Ella encontró su verdadera vocación, no en las salas de juntas de Marbella, sino en el muelle de Estepona, entre el olor a sal y a pescado fresco. Su vida se llenó de propósito, de trabajo duro y de la satisfacción de ver cómo su esfuerzo beneficiaba a su nueva familia, a su nueva comunidad. No había lujos, pero sí una abundancia de amor, de risas, de una conexión genuina que llenaba cada rincón de su vida. El sonido de las olas, antes un eco de su desesperación, ahora era una melodía de alegría. Don Eduardo, recuperado de su enfermedad, aunque aún con las cicatrices de su caída, comenzó un lento proceso de reconciliación con su hija. No fue fácil. Aurora no olvidó el dolor de su pasado, pero comprendió el miedo de su padre. Él, por su parte, aprendió a soltar, a amar sin controlar, a ver a su hija como un ser independiente. Visitaba Estepona ocasionalmente, no con la arrogancia de un magnate, sino con la humildad de un padre que buscaba redención y que, a menudo, se sentaba en el muelle, observando el ir y venir de los barcos de la cooperativa de su hija. La vida de Aurora de la Cruz, la joven rica que fingió amnesia para escapar de una jaula dorada, se había reescrito. Había encontrado la verdadera libertad no en la huida, sino en la verdad y en la conexión humana. Había aprendido que el amor no se compra ni se controla, sino que se construye con honestidad, empatía y el coraje de ser uno mismo, con todas las imperfecciones y verdades. La moral de la historia se elevaba con la brisa marina, clara y conmovedora. La verdadera riqueza no reside en las fortunas materiales, sino en la autenticidad del espíritu, en la calidez de una familia unida y en la libertad de ser fiel a uno mismo. El oro de la riqueza se desvanecía ante el brillo del sol en el mar y el amor incondicional. La humildad y la conexión, más que cualquier mansión o barco, eran el verdadero tesoro. Y así, Aurora, en el corazón de un humilde pueblo pesquero, construyó un nuevo mundo, no de lujo, sino de amor, propósito y una libertad que nunca antes había conocido. Los miembros de la Junta, vestidos con trajes impecables y rostros impasibles, máscaras de profesionalismo, esperaban con una expectación silenciosa. Armando Torres, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada que revelaba sus colmillos, ocupaba la cabecera de la mesa de ébano, listo para presidir lo que consideraba una mera formalidad, el último paso hacia su consolidación de poder.